frecuentemente. Decía mi mamá: Iris, el colmo tuyo es que sacas de quicio a tu hermano Walter, el cual era paciente, bondadoso y un gran hermano. Mis 3 hermanos lo son, pero él, pues generalmente soportaba más a Iris. Y mi mamá decía: pero es que hasta él lo sacas de quicio. Ya se imaginan, ¿verdad? Mis papás me corregían frecuentemente, pero hay algo que admiro de ellos y agradezco, es que me corrigieron, pero que lo hicieron con amor. Para empezar, toda corrección la hacían diciéndome: te amamos. Te amamos y porque te amamos te corregimos. Me hacían ver las consecuencias si yo no cambiaba mi proceder. Entonces esto me hacía a tomar conciencia para corregir, pero también me recordaban lo mucho que me amaban y que por ese amor ellos estaban corrigiéndome. Pero había algo que a mí no me gustaba, era que me culparan de algo que yo no había hecho. Y es que cuando me culpaban de algo que yo no había hecho, era indignante para mí. Recuerdo que lloraba de cólera pensando: ¿por qué tengo que pagar yo lo que no he hecho? Acompáñenme a ver cómo las palabras que hoy nos dice el Salmo: lo que yo no robé, ¿acaso tengo que restituirlo? Dije yo cuando encontré este Salmo: este es lo que yo necesitaba. Hasta en la Biblia lo dice. Este Salmo cambió para mí. Más adelante les voy a explicar de qué se trata y cómo cambió esto. Además, bueno, hoy es un día muy especial para mí. Es el día de San Ignacio de Loyola, uno de mis 3 mejores amigos. No le puedo explicar lo que me encanta la vida de este guerrero de Cristo. Para esto lo invito a buscar la vida de San Ignacio de Loyola. Solo para darles una probadita les voy a contar que estaba pasando un momento difícil en mi vida y un día en la madrugada busqué en YouTube Vida de Santos y me salió la película de San Ignacio de Loyola. De verdad que me enamoré de la vida de este santo. Y recuerdo que terminó la película y yo me tiré literalmente de la cama y empecé a orar con más fuerza y creyendo en que sí se podía, me inspiró este guerrero de Cristo. Siento que ese día fue un antes y un después. Dios hace obras maravillosas y si no me cree, lea la vida de San Ignacio y luego, pues también en compañía de un buen director espiritual, hace los ejercicios de San Ignacio de Loyola. Bueno, empecemos la reflexión del día de hoy. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La lectura del Evangelio del día de hoy está en San Mateo capítulo 13, versículos 54 al 58. En aquel tiempo, Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban: ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María, su madre, y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Que no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde, pues, ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros ahí por la incredulidad de ellos. Para iniciar, quiero leerles parte del Salmo del día, el Salmo 68. Lo que yo no robé, ¿acaso tengo que restituirlo? Todo fue distinto cuando miré al amor crucificado, a mi Señor Jesús. Él tomó las culpas mías y se entregó para morir en mi lugar, y muerte de cruz. Era yo la que tenía que pagar, pero el castigo era la muerte eterna.
y Él se ofreció como víctima para resucitar y darme la vida eterna. O sea, no solo tomó mi lugar, me dio un regalo como si lo mereciera. Es demasiado fuerte. Ahora entienden cómo el versículo cambió de sentido para mí. La cruz cambió mi vida y mis pensamientos, porque cuando vives en Cristo y para Cristo, lo de Cristo es tuyo. Y nos atrevemos a vivir como el salmista nos cuenta. Por ti he sufrido injurias y la vergüenza cubre mi semblante. Extraño soy y advenedizo, aún para aquellos de mi propia sangre, pues me devora el celo de tu casa. El odio de los que te odian en mí recae. Cuando conocemos a Cristo, ayudamos con la cruz. ¿Cómo? Con el ofrecimiento, ofreciéndome y ofreciendo el sufrimiento a Jesús, impulsados por el Espíritu Santo, por manos de María, y Jesús lo presenta al Padre. Y así somos corredentores de la salvación. Mire, hoy le traigo buenas noticias. Primero, le dije que una niña traviesa, peleona, inquieta, tiene esperanza. Gloria a Dios. Luego, le dije que Dios hace maravillas. Y un ejemplo es la vida de Íñigo de Loyola. Luego, le invito a ser corredentora o corredentor de la salvación de los hermanos. Conchita o Concepción Cabrera nos ayuda a entenderlo más con la espiritualidad de la cruz. El evangelio del día de hoy, que está fuerte, ¿verdad? Jesús llega y se pone a enseñar. ¿Qué hacemos nosotros cuando llegamos a las reuniones familiares? Tamalito por aquí, fresquito por allá, sírvame un cafecito. Jesús llega a enseñar. Y es que no es malo compartir un cafecito, pero no dejemos de enseñar lo que hemos visto y oído. A Jesús no le fue tan bien, podríamos decir. Todos empezaron a quedarse con lo superficial. ¿No es este el hijo del carpintero? Note que no dicen hijo de José. En la Biblia siempre dicen hijo de tal y se refieren al Padre. Por ejemplo, Santiago, hijo de Zebedeo. De Jesús dicen el hijo del carpintero, porque el carpintero era como la clase baja. Además, en la Biblia nada está por casualidad. Y sí dicen el hijo de María, porque lo es. Es el hijo de la Virgen y virgen antes y después del parto. Mire, pero ahí dice que María tenía hijos e hijas. Este pasaje es tomado por muchos para atacar a María, como que desmeritara el hecho de tener más de un hijo. Este pasaje nos habla de hermanos y hermanas y se refiere en realidad a parientes cercanos. O si no, ¿cómo usted explica que en la cruz estaba María y el discípulo amado, y Jesús deja a su madre al cuidado del discípulo, que además la lleva a su casa? Es como que mi hijo mayor muera y le diga a un amigo: te dejo a mi mamá, cuídala. ¿Y mis otros dos hijos, con quién se quedarán? Jesús sabía que su madre se quedaba sola. No había quien la cuidara. Por eso nos la entregó en la persona del discípulo. Usted y yo somos discípulos. Llevemos a María a nuestra casa, a nuestro corazón. Dice el Evangelio, y se negaban a creer en él. A usted no le extrañe que sea despreciado en la familia o entre los conocidos. Es que a veces donde menos nos aceptarán, Jesús lo pasó. Además, nos dice que no hizo muchos milagros ahí por la incredulidad. Se necesita humildad para aceptar un consejo, venga de quien venga. En este caso, pues era el mismo Jesús predicando. Pero muchas veces cuando nosotros hablamos, lo primero que sacan es el defecto, es la viga. Mi papá me dijo un día: si un alcohólico te dice
que no tomes, tómale el consejo. Porque si él, siendo alcohólico, no deja el alcohol, es porque quizás no puede. Pero en el fondo no te quiere ver sumergido en ese vicio. Acepta el consejo, escúchalo, meditalo, discernirlo y con la ayuda de Dios, llévalo a la práctica, me dijo mi papá. Pero para esto se necesita humildad, porque ¿qué hacemos cuando un alcohólico nos dice no tomes? Mira quién habla y usted por qué no lo deja. Se necesita definitivamente humildad. A los que sufren en la familia o entre los conocidos les digo ánimo. Ya el maestro pasó por esto, ya lo sufrió. Vos seguí adelante, seguí anunciando el reino, enseñando a los que se nieguen creer un día más temprano que tarde, terminarán de rodillas ante Jesús, reconociéndolo como su único Salvador. Feliz día de San Ignacio de Loyola, que este día especialmente ruegue por nosotros. Íñigo, amigo mío, te pido especialmente por los que están viendo esta reflexión. Traedlos al ejército de Cristo. Y a mí, hacedme una guerrera de Cristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos.